Ok, esperar que termine. Ya, listo. Ok, bueno, ojalá que esté súper bien, que, que haya tenido una bonita semana, un bonito sábado. Y bueno, yo estoy ya terminando mi semestre en la universidad, que ha sido un poquillo duro, pero bueno, ahí vamos. Y bueno, hoy ¿Y vamos a qué, ver, y qué está estudiando, profe? Matemáticas. sí, sí, enseñanza de la matemática, sí. A mí me encanta eso, la matemática. Ay, qué bueno, eso es muy buenísimo Sí, que le guste, porque cuando las cosas le gustan, lo ve mucho más fácil. sí, de hecho no me cuesta, yo siento que no me cuesta. Qué bueno, qué dicha, súper bien. Sí, a mí siempre me gustó un montón, ¿verdad? Y entonces ya cuando entré a la universidad estaba como indecisa en qué estudiar y bueno, al final me metí a matemáticas y ya voy por el tercer año. ¿Y cuántos años dilata para sacar esa carrera? Para el bachillerato son 4 años y ya para la licenciatura hay que hacer 2 añitos más. 6 años. Sí, en total 6 años. Ajá. Pero para ser profesora de cole, sí, Sí, del colegio. sí, porque la matemática de escuela a mí no me gusta. A mí me gusta todo. Bueno, a mí en escuela no es, o sea, como que me guste o me disguste la matemática, sino que Es que es muy fácil. me gusta mucho trabajar con niños. Ajá, Entonces, di como que uno, o sea, tal vez aunque uno lo vea como muy sencillo o algo así, el hecho como de trabajar con niños me gusta mucho. ajá, Este, de hecho, a veces aquí donde yo vivo, a veces le doy clases así a niños de escuela y me encanta porque ellos, si usted les presenta como un juego, alguna actividad bonita, ellos aprenden con mucho gusto, aunque tal vez sea matemáticas, eso que todo el mundo le tiene miedo, ajá. es como más fácil. A veces es que hay muchos profes que di como que es muy más fácil, como simplemente escribir en una pizarra y ya aprendan, listo. Pero no, o sea, con los niños en realidad, con cualquier cosa súper sencilla, usted puede llamar la atención de ellos, entonces es súper lindo. Y como los temas son relativamente fáciles, usted puede hacer un montón de cosas. El Sí, problema es que bueno, ahí sí es fácil. sí, a veces usted en colegio, a veces, bueno, yo a veces tengo que planear clases y digo, ¿qué hago? O sea, a veces me piden, haga algo con tecnología. Entonces es un tema muy complicado, o sea, y yo me pongo, ¿y qué hago, verdad? Más que todo ya como en quinto, que sí son temas un poquillo más complicados, pero en escuela no, o sea, en escuela es una infinidad de cosas las que se pueden hacer, de juegos de mesa, de actividades, cosas súper lindas, que a ellos les gusta un montón. Y ya que hay muchos profes que prefieran ahorrarse como eso y no lo hacen, entonces sí es de más aburrido. Sí. Al Sí. menos yo llevo clases con un profesor en privado, Ujú. los viernes, 3 horas me da de clases Qué bueno, súper bueno, sí. y me encanta, pero es que me encanta la matemática, Qué bueno, me me encanta, o alegra. sea, Sí, me alegra muchísimo. Sí, yo a veces doy clases así privadas, pero como algunas timillas de universidad, porque como uno en la universidad conoce tantos compañeros y así, a veces le piden a uno, ¿me puede ayudar en tal tema? Y entonces ahí les doy clases. Pero me gusta más de colegio. sí, es mucho mejor. Sí. Bueno, entonces vamos a empezar con el temita de hoy, que es función lineal. Bueno, función lineal lo vamos a ver, o yo decidí como dividirlo como en dos partecitas, porque estuve viendo como en los exámenes, ¿verdad? Y porque nosotros, bueno, logramos acceder como a algunas prácticas con preguntas de examen, y en realidad vi que en octavo función lineal se ve mucho con problemas como contextualizados. O sea, como que me dan una situación y me dicen cómo resuélvalo con una función lineal. Entonces, pues esta primera clase voy a tratar de enfocarlo en eso, en problemas, que entendamos como en qué consiste la función lineal y en qué me puede ayudar resolviendo ya como problemas con un poco más de contexto, como de la vida real. La próxima semana sí vamos a ver ya un poquito más como la parte algebraica,
y graficar qué puntitos, qué es la pendiente, ya un poco más de forma algebraica, por si pues en el examen le saliera alguna pregunta un poco más teórica. Pero lo que vi en la mayoría como de examencitos, las preguntas son sí, más como tenga esta situación, soluciónela, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Voy a quitar la cámara para que no se me vaya a pegar mucho el internet. Bueno, entonces, bueno, si quiere pasar eso. Ok, entonces, primero tenemos que entender, así como a grandes rasgos, qué es una función o digamos, qué es lo que me permite una función. Y bueno, una función, entre otras cosas, me permite organizar información. O sea, a mí me dan una situación y yo tengo datos, normalmente a veces de precios, de etcétera. Y entonces lo que hacemos es agarrar esa información y como que la pasamos a datos numéricos, ¿ok? Tomados de algún fenómeno. Y entonces estudiamos la manera en que esos datos se relacionan entre ellos. Por ejemplo, ahorita vamos a verlos ya un poquito como más formales. La relación que hay entre la cantidad de productos que yo compro en el supermercado y el precio final que pago. Entonces, ese precio final, ¿cuál es la relación que hay? De que mientras más cosas compre, más voy a pagar. Entre más, o no sé, entre más baratas sean las cosas que compren, más me voy a ahorrar. Entonces, hay una relación entre dos datos y una función me va a permitir cómo organizar esa información. De forma que, por ejemplo, no sé, que si a mí me dan una situación y a veces, no sé, cuando voy por 2, 3 números pequeños, es fácil hacer el cálculo. Para ver la relación, no sé, digamos que estamos viendo algún patrón, pero imagínense cuando ya voy por 500, por 1000, por 1 millón, los cálculos se vuelven y esos patrones, esa relación se vuelve un poquito más difícil como de intuir. Entonces, las funciones como que me sirven para eso, para hacer cálculos como más rápidos y organizar esa información de una mejor manera. Entonces, veamos este ejemplo. Aquí en esta tablita me dicen que se tienen los datos acerca de los kilómetros recorridos en un entrenamiento por un ciclista llamado Adrián, en intervalos de 15 minutos. Entonces, bueno, lo que me está diciendo es que cada 15 minutos se registra cuánto avanzó Adrián, cuántos kilómetros avanzó. Entonces, en la tablita tenemos, entonces, vea que igual tenemos una relación. Entonces, tenemos a qué tiempo, cuánta distancia recorrió. Entonces, a los 0 minutos me dice que recorrió 0 kilómetros, ¿verdad? Porque Andy no había empezado, ¿verdad? Y no llevaba todavía nada avanzado. A los 15 minutos me dice que lleva una distancia de 6 kilómetros. A las 30 minutos, a la media hora, 12 kilómetros. A los 45 minutos, 18 kilómetros. Y ya a los 60 minutos, o sea, 1 hora, llevaba 24 kilómetros recorridos. Entonces, veamos que hay una relación. Ahora, algo muy importante en las funciones, y bueno, ahorita específicamente que estamos viendo función lineal, es que tenemos que tomar en cuenta que esa relación siempre va a haber como un dato, o bueno, entonces se le llaman magnitudes a esos datos, que va a depender de la otra. Veamos en este caso, la distancia depende del tiempo. Entonces, dependiendo de cuánto tiempo haya pasado, así va a ir cambiando la distancia. Eso es lo que ya en funciones normalmente representamos como X y Y. Digo normalmente porque en realidad es como por poner una letra. Y normalmente se utilizan X y Y porque a la hora de graficar, pues esos son los ejes cartesianos. Ahorita vamos a ver esta graficado. Entonces, es más fácil como relacionarlo con X y Y porque a la hora de graficar, pues es más fácil. Y normalmente decimos que X es la variable independiente, o sea, la que no depende de nadie, en este caso el tiempo. Y el tiempo va pasando. O sea, no es como que dependa de algo, simplemente el tiempo va pasando. Y luego tenemos la Y, que sería la variable dependiente, en este caso la distancia. Porque la distancia sí depende del tiempo. Porque vamos a decir,
Cuando hayan pasado 15 minutos, recorrió tanto. Cuando pasaron 30 minutos, se recorrió tanta distancia. Entonces, vemos entonces que las funciones dependen, o bueno, más bien establecen esas relaciones y me ayudan entonces a organizar la información. Ahorita estamos viéndolo solamente así con datos, no estamos viendo todavía como la parte algebraica, ¿ok? Y entonces veamos que si podríamos ubicar eso en los ejes cartesianos. Entonces, vamos a ver la siguiente imagencita. Entonces, bueno, recordando de algunos temas que se han visto con anterioridad, bueno, creo que ahorita en octavo no los he visto, pero bueno, repasamos. Podemos entonces relacionarlos con esos ejes. Entonces, recordamos que el eje horizontal, el que está acostado, son las X y el que está vertical son las Y. Entonces, veamos que si decimos que en X vamos a poner los minutos y en Y vamos a poner los kilómetros, veamos que podemos establecer una relación entre minutos y kilómetros. Y veamos que se van a ir haciendo puntitos. Puntitos. Si yo conectara esos puntos, así como los jueguitos estos, ¿verdad? De conectar puntos y que se forma alguna figura. Ajá. Veamos que aquí, bueno, aquí tal vez no está trazada, pero en este caso específico tenemos una gráfica muy particular. Es una recta, es una línea recta. Entonces ya aquí para que vayamos como relacionando el nombre entonces de función lineal, ¿ok? ¿Por qué una función lineal? Porque cuando lo grafico es una línea, es una recta completamente. ¿Por qué? Porque los datos van creciendo constantemente o decreciendo constantemente. Veamos que en este caso, digamos, los datos van creciendo porque cada vez va recorriendo más distancia. Pero, por ejemplo, no sé, en otra situación que digamos, no sé, que mientras más trabajadores haya en una obra, menos tiempo duran trabajando. Entonces, más bien ahí iría decreciendo, porque a como aumenten los trabajadores, va a disminuir el tiempo de construcción. Entonces, veamos que ahí va disminuyendo, pero disminuyendo de forma constante. O sea, de forma que a la hora de graficarlo se va a hacer una línea, una recta, ¿ok? Esa es la particularidad de la función lineal. Ya gráficamente ahorita vamos a ver también cómo podemos reconocer, algebraicamente vamos a ver cómo reconocer una función lineal, pero si en un examen o en alguna práctica o algo, a mí me dan una gráfica como tal y lo que veo es una línea recta, eso es una función lineal, ¿ok? Porque es una línea, ¿ok? ¿Clara esa parte? Perfecto, profe. Ok, bueno. Entonces, vamos a verlo ya un poquito, pues, más formal, ya aterrizando como un poquito en el concepto. Y vamos a ver entonces la forma oficial, por así decirlo, de la función lineal. Tenemos que la función lineal se representa como y igual a mx más b. Pero, ¿qué son esas letras, verdad? Bueno, ya habíamos dicho que y es la variable dependiente. Y veamos que de hecho ya pensemos ya como en cálculo, ¿verdad? O sea, cuando ya tenemos como los datos y así. Observemos, digamos, que y va a tener un valor, pero ese valor va a ir cambiando cuando yo vaya cambiando la x. Pues entonces ahí es donde vemos que y depende de x. Bueno, y x es la variable independiente, eso ya lo mencionamos. Ahora, m, ahorita lo voy a mencionar así, pero en realidad para la clase de hoy eso es como un poco irrelevante, pero sí hay que conocerlo. M es la pendiente de la función. Y bueno, pero ¿qué es pendiente? La pendiente es como la que me indica la inclinación que va a tener la recta. Entonces, imaginémonos como que es la subida de una montaña rusa. Hay montañas rusas que esa subidita, ¿verdad? La parte como recta, antes de como bajar, algunas son como más inclinadas, otras son menos inclinaditas. Entonces, esas montañas rusas tienen pendientes distintas, ¿ok? Porque son algunas más inclinadas, algunas menos inclinadas, o hay partes, por ejemplo, que son completamente rectas, por ejemplo.
Entonces, esas como partecitas rectas de las montañas rusas, podríamos decir que son como funciones lineales, o por lo menos la gráfica, y que van a tener una pendiente. Esa M me indica esa pendiente. Ahorita vamos a ver, digamos, qué pasa cuando aumenta o disminuye la pendiente. Y me dice también que B va a indicar la intersección de la función con el eje Y. Y me voy a devolver aquí. Veamos que voy a salir aquí para ver si puedo rayar. Sí, sí puedo. Veamos que aquí, si yo trazara esa rayita, bueno, como que queda medio chueca, pero no importa. Ajá. Veamos que, bueno, recordemos que el eje vertical, ¿verdad? Que está así como de pie, era el eje Y. Veamos que en este caso esta función interseca ese eje en 0. Entonces, si ya nosotros como que calculáramos la función, o sea, o encontráramos esa función, que eso no lo vamos a ver esta semana, lo vamos a ver la otra, pero para que ya lo vayamos como conociendo, vamos a observar que entonces B va a ser 0 en este caso, porque la función interseca el eje Y en 0. ¿Ok? ¿Quién va a ser M? Bueno, todavía no sabemos quién va a ser M, por lo menos gráficamente. Como dije, ya la otra semana sí vamos a ver como más a fondo, cómo encontrar de forma algebraica eso. Y vamos a ver un poquito pues la gráfica de esas funciones. Ahorita se ve la presentación. Ah, no, sí, se ve, sí, se ve. Súper bien. Vamos a hacer esto más grande. Profe, yo no sabía que eso se llama así. ¿Qué cosa? Función lineal. Ah, ves, ya aprendimos algo nuevo hoy, o sea, súper bien, excelente. Sí, porque de hecho con el profesor que recibo las clases, él me facilitó bueno, es un poco grande, él me facilitó unos exámenes. Tienes que imprimirlos y trabajar en esos exámenes. Todavía no hemos llegado a eso, a función lineal. Y yo me puse a ver los exámenes y yo decía, Dios mío, ¿y esto cómo se va a hacer? Ah, perfecto, entonces ya bueno, ya ahí lo repasamos hoy un ratito y con el profe cuando lleguen a ese tema, excelente, entonces ya hoy te vas con una idea. Bueno, entonces, bueno, veamos que en esto ahorita estaba como buscando porque no sabía cómo explicar esta parte y me encontré pues esto bastante vacilón. Entonces, vamos a ver primero este valor de A. Este valor de A, bueno, aquí me aparece como A, pero lo que va a representar es la pendiente. Veamos que aquí, ay, no lo puedo correr, bueno, pero aquí aparece Y igual a 3x más 2. Esa es como la función de esta gráfica, ¿verdad? Entonces veamos que 3 es lo que acompaña la X, entonces es la pendiente. Ay, eso no lo mencioné, qué pena. Bueno, entonces, tenemos lo que acompaña la X, eso va a ser la pendiente. Entonces, vamos a observar que cuando yo cambie el valor de esa pendiente, esa función se va a inclinar, va a tener una inclinación diferente. Y veamos, de hecho, es curioso, esto es vacilón. Cuando la pendiente es 0, tengo una línea ahí, constante completamente. Esa es como así muy, muy, digamos que ni siquiera es una función porque es constante, digamos, en todos los valores que yo tome para X, voy a tener el mismo valor de Y. Entonces, así es una función, pero no me da como muchos, no, a veces no tiene como tanta utilidad como el contexto. Y eso empieza de izquierda a derecha. ¿Cómo? La línea se empieza a formar de izquierda a derecha. Bueno, las funciones pueden, digamos, dependiendo, bueno, ahorita tal vez lo vamos a ver más en los ejemplos, pero sí se forma de izquierda a derecha, digamos, porque es como de los negativos hacia los positivos, ¿verdad? En el eje cartesiano. Veamos que a la izquierda tenemos los negativos y a la derecha los positivos. Pero, o sea, las funciones normalmente son infinitas.
O sea, vea que esta raya aquí, digamos que se sale de mi pantalla, ella es infinita, ella va y hasta infinito. Ahora, ya cuando estamos hablando como de problemas específicos, puede que una función vaya, no sé, de 0 hasta 8, nada más, porque solamente ahí me sirve como para, bueno, eso se llama modelizar como un problema. Digamos que yo tengo un problema y necesito pasarlo como a una expresión matemática para poder resolverlo. Entonces, la función, sí, puede ser infinita, pero a mí solamente me sirve analizarla de 0 a 8, por ejemplo. Entonces, eso va a depender mucho como del caso que estemos analizando. Ok, ahora, algo muy particular de la pendiente, de este valorcito que acompaña a la X, es que veamos que cuando es positivo, no estamos en 0, ¿verdad? Cuando es positivo, esa línea, esa recta, es creciente. ¿Cómo? Bueno, eso es algo, a mí cuando yo estaba en el cole, esto me costó montones, porque yo decía, ¿cómo rayos se acuerda uno, cómo entiende uno cuando es creciente? Porque claro, o sea, yo esa recta, si voy para arriba está creciendo, pero si voy para abajo está decreciendo. Como que es un poco complicado, o sea, a mí eso me costaba horrores, o sea, me costaba horrores, porque yo no entendía, o sea, pero es que como que crece o decrece, depende para dónde vaya, o sea, si yo subo de mi casa al supermercado, voy para arriba, pero si voy del super para mi casa, ¿verdad? Voy para abajo. Bueno, eso me costaba horrores. Entonces, ahí sí funciona lo que vos dijiste, que se dibuja, por así decirlo, de izquierda a derecha, de los negativos hacia los positivos. Entonces veamos aquí que si yo voy de izquierda a derecha, la función sí, pues crece, ¿verdad? Voy hacia arriba. Entonces, y vea que siempre que sea ese valor positivo, siempre que sea positivo, va a ser creciente, va a subir. Claro, ¿verdad? Ahí cuando es 5, como que hay un ciclista como que no podría subir, pero bueno, igual es creciente. Pero veamos ahora que si está en los negativos, más bien se vuelve decreciente. De izquierda, si lo analizo, de izquierda a derecha, va bajando. Igual, o sea, no importa qué tan negativo sea ese valor, va a ser entonces decreciente. Entonces, eso es como es como cómo se modifica pues la función. Entonces, dependiendo de cómo cambia el valor que acompaña a la X, así va a cambiar la inclinación de la función. También se puede ver como la velocidad, por así decirlo, con la que crece o decrece una función. Veamos que mientras más grande sea, como que crece muy más rápido, como que los valores se van haciendo positivos muy rápidos. Pero por ejemplo, cuando es 1, como que van creciendo más despacio. También también se le puede como ver así. Lo otro que vimos ahorita es el valor de b. Y habíamos dicho que el valor de b era la intersección de la función con el eje y. Y veamos que efectivamente en este caso, veamos que no importa cómo cambie yo ese valor de m, en y esa función siempre va a pasar por 2. Siempre, no importa. Inclusive cuando es constante. Cuando es constante, por y pasa por 2. Si es negativo, pasa por 2. Pero ahora sí, si cambio ese valor de b, esa función como que va bajando o va subiendo. ¿Ves? Y va cambiando la intersección de esa función con el eje y. Ahí va. También baja y sube. Entonces, eso es como lo que... A ver, esto sí lo puedo ver. Entonces, la M, bueno, aquí me sale como también en algunos libros o en algunos textos me sale como el valor de A, el que acompaña a la X, pero bueno, ya sea que lo ponga como una M o como una A, es la pendiente. M es le ponemos M porque, bueno, que en matemáticas pues es más fácil ponerle
un nombre a todo, ¿verdad? Que sea como más fácil de acordarse. Imagínense que yo tenga que estar escribiendo siempre todos los ejercicios ahí como pendiente tal, ¿verdad? No, mejor escribo M. Entonces es como idioma universal. Pero pues en algunos textos sale como A. Pero entonces ese valorcito que acompaña a la X me indica la inclinación. Y la B, la intersección con el eje Y. Ok. Ahora vamos a ver. Bueno, me quiero devolver aquí. Vamos a ver algunos ya como ejemplos de que, ok, bueno, ya sé que una función es una relación entre dos datos y todo, pero ¿cómo me sirve eso para resolver problemas, verdad? Entonces, bueno, voy a salirme de aquí, voy a dejar de compartir y voy a compartir acá. Me sale. Ok. Ok, listo. Ok, vamos a ver, tomé una foto como de un libro, entonces sale como un poco chueca, pero bueno. Vamos a ver entonces un ejemplo. Este está larguito, entonces vamos a analizarlo parte por parte. Entonces, me dice que Julia, ¿por qué dije Julia? Ni que estuviéramos en Estados Unidos. Julia trabaja en un restaurante, ¿ok? Y me dice que le pagan 6,000 colones al día. O sea, de fijo, o sea, no importa cuántos clientes lleguen, no importa, a Julia le pagan 6,000 colones por día, más lo que reciba de propinas. Entonces, eso es como un plus, ¿verdad? Un extra. Entonces, vamos a suponer que cada cliente, o sea, que lleguen, no sé cuántos clientes llegaron cada día, pero cada cliente le va a dejar 500 colones en propinas, ¿ok? Y bueno, y me dice ahí me hace varias preguntas el problema. Entonces, la primera pregunta que me hace es que diga cuáles son las variables involucradas, ¿ok? Y esto, bueno, vamos a aprovechar para como hacer análisis de problemas. Como análisis que vamos a hacer le va a servir para cualquier tipo de problemas que tenga que resolver, ya sea de funciones o inclusive de geometría o de estadística. Siempre los problemas uno los tiene como que seguir pasos, ¿verdad? El primer paso es entender el problema, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa a veces? Nos pasa muchísimo en matemáticas. Que a veces uno le lleva así un problema rápido, ay, no entendí. Y ya lo entendí, ¿verdad? Tal vez a usted le pase menos porque le gusta mate, pero a muchos a veces nos pasa que a veces uno lee un problema y lo lee súper rápido y no entendió, o se pone a resolverlo y ni siquiera entendió qué le están preguntando. Entonces lo está resolviendo y se da cuenta que lo que está haciendo está mal, porque no se dio el chance de entender el problema, ¿verdad? Entonces, lo primero es entender, en este caso tenemos una situación, una persona que trabaja en un restaurante y me están dando datos sobre lo que gana, sobre su salario, ¿ok? Ya estamos en el primer paso, ya entendimos el problema, ya entendimos la situación. El segundo paso es como apuntar los datos, eso siempre como súper importante, que es más o menos lo que me están diciendo que haga en esa segunda pregunta. Entonces, me dice que, ¿cuáles son las variables involucradas? Bueno, primero que todo, vamos a ver que, como mencioné, vamos a tener un valor que es constante, ¿ok? Entonces vamos a escribir aquí. Valor constante, ¿ok? No me alcanzó. Vamos a tener un valor constante que es de 6,000 colones, ¿ok? Eso no va a cambiar, como dije. Vamos a ver que eso no es más, ni siquiera es una variable, porque no depende de nadie, ni va a cambiar nada. O sea, no importa, o sea, no va ni a cambiar la cantidad de clientes que lleguen, ni por la cantidad de clientes que lleguen, eso va a ganar. Julia siempre va a ganar 6,000 colones por día. Ahora,
¿qué es lo que sí va a cambiar? Ah, la propina que ella, bueno, no, más bien, ¿cuál va a ser una variable que es independiente? O sea, que en este caso no me afecta. Bueno, vamos a decir que la variable independiente van a ser los clientes, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahora si analizamos el problema, vamos a ver que por cada cliente que llegue, le van a dejar 500 colones, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que Y, podemos decir que Y es como el salario diario, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, ya recordemos que habíamos dicho que Y normalmente lo vamos a utilizar como mi variable dependiente. Entonces, vamos a ver que el salario diario de Julia va a cambiar dependiendo de la cantidad de clientes que lleguen. Entonces, estamos viendo que Y depende de X. Entonces, ya tenemos, o sea, ya sé que mi valor constante es 6,000. O sea, yo siempre le voy a sumar 6,000, por así decirlo, al salario de Julia. Y voy a tener como un plus, ¿verdad? Que es ya lo de la propina. Tenemos una variable independiente, o sea, X, que son los clientes. Y vamos a tener Y, que es la variable dependiente, que es el salario diario. Entonces, ya hicimos el primer paso, ¿verdad? ¿Qué es decir y cuáles son las variables involucradas? Ya tenemos cuáles son las variables involucradas. Ahora me piden que determine una expresión algebraica para la función lineal. O sea, como básicamente que hagamos como que construyamos una función lineal que me explique la situación de Julia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver una cosa, vamos a analizarlo como cliente por cliente. Entonces, vamos a ver qué pasa, o sea, qué va a pasar con el salario de Julia cuando hay un cliente. Bueno, vamos a tener 500 colones, ¿verdad? Que es la propina por cliente, por 1, ¿ok? Porque solo llegó un cliente. Más los 6,000 colones fijos que recibe Julia. Ahora, cuando Julia recibe 2 clientes, entonces le van a pagar 500 2 veces, por así decirlo, de propina. Ah, entonces eso es 500 por 2, más los 6,000 fijos. E igual, si Julia recibe 3 clientes, va a obtener de salario 500 por 3, porque va a ser los 500 que le dan cada uno de los 3 clientes, más los 6,000 fijos. Ah, entonces veamos que sí, efectivamente el salario de Julia depende de los clientes. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? De tener una función que me describa como toda la situación, por así decirlo. Entonces puedo decir que el salario de Julia, o sea, Y, va a estar determinado por 500 por X, que X es la cantidad de clientes, más 6,000 colones. Entonces, como dije yo al principio, ¿verdad? Entonces yo ya tengo una función que simplemente, bueno, un día yo digo, hoy Julia tuvo 20 clientes, ya de un solo, 500 por 20 más 6,000. Y ya sé cuánto salario recibió Julia ese día. Ahora, y aquí voy a mencionar otra cosa que se me había olvidado. Eso se me había ido. Otra forma, digamos, habíamos dicho que para reconocer las funciones lineales, gráficamente, es porque son una recta, ¿verdad? Ya sea para allá o ya sea para allá, para donde sea, porque son una recta. Pero ¿cómo hago para verlo o para reconocer una función lineal ya algebraicamente, o sea, ya con los números y las letras? Bueno, una función lineal es aquella que solo tiene X. O sea, como X solita,
más algún número, pero ya como un número solito, sin ninguna letra. ¿Por qué? Porque, bueno, más adelante, ¿verdad? Creo que ya en octavo no se ve, en octavo solo se ve función lineal. Pero más adelante se ven, por ejemplo, funciones cuadráticas, que las funciones cuadráticas van a ser así. Veamos que tengo un x elevado al cuadrado, un x y un valor solito. Entonces ya esa función no es lineal, porque ya tenemos un x elevado a la 2. O sea, ya eso aquí en función lineal nada que ver, ¿verdad? Entonces, de forma gráfica, reconozco una función lineal porque es una recta, que hay una línea. Ahí como, ya dije, la subí a mi casa en súper. Y ya algebraicamente lo reconozco porque es y igual a un número por x y le sumo o le resto algún otro número. ¿Ok? Entonces, esa es como la forma de la función lineal. Un toquecito. Ok. Entonces, ya tenemos, ¿verdad? Los dos primeros pasos que me pedían. Entonces, ¿verdad? Como para establecer esos pasos ya de fijo para cualquier problema que usted lea. Primero, entender el problema, entender realmente lo que dice, todos los datos, la situación. Luego, establecer como los datos, que es este primer paso que yo hice. De hecho, voy a ponerle aquí A, B. ¿Ok? Entonces ya teníamos los datos. Y ya con los datos yo ya puedo empezar a trabajar, a encontrar la función, a encontrar cuál es la función que me sirve para esa situación. Ok, ya tenemos entonces esos dos pasos. Vamos a ver ahora qué me dicen en el tercero. Bueno, no, ese tercero no lo vamos a saltar porque es como la tablita que hicimos en el ejemplo 1. Vamos a hacer el punto D. Me dice, hoy Julia atendió a 18 clientes. ¿Cuánto dinero ganó? Fácil, o sea, ya tenemos esa función. Sabemos que Y es el salario diario y X es la cantidad de clientes que llegó. 15.000 que ganó. Ve, usted va, o sea, cuando yo llegué usted ya venía. Ok, sí. Entonces, porque sería 500 por 18 más 6.000. ¿Y cuánto le dio? 15. Perfecto. Sí, entonces ese día, como Julián atendió a 18 clientes, entonces se ganó 15.000 colones. Ahora, pero también lo podemos hacer como al revés. Entonces, vea por ejemplo ahí que dice, Julia necesita 19.500 colones para pagar una cuenta. Ella tiene una deuda y ocupa esa plata ya. Entonces, dice cuántos clientes entonces debe atender ese día. 39. Es que no, muy rápido. No, súper bien, súper bien. Lo voy a hacer para que quede grabado en el video. Entonces, ahí entonces lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Al revés. En vez de sustituir X, ¿verdad? Que es mi cantidad de clientes, vamos a sustituir la Y. Porque ya sé que Julia necesita ganar mínimo 19.500 colones. Entonces pongo ahí 19.500 igual a 500 por X más 6.000. ¿Verdad? Y ahí, entonces, y entonces yo ahí empiezo a despejar. Este 6.000 se me va a restar hacia allá. Entonces me quedarían 13.500 igual a 500 por X. ¿Verdad? Y como lo que estoy buscando es dejar la X sola, que es los clientes, entonces, no. Bueno, sí, ese 500 me pasa a dividir al otro lado. ¿Y cuánto me dijo que le dio a Isabel? Hola. Ay, perdón, es que tenía el micrófono silenciado. Tranquila, me acá rato me pasa en clases también. Sí, porque dice que son 18. Perdón, que son
para hacer 19.500 colones ocupa 39.500. 39. ¿Será que yo lo hice mal? 19.500. A mí me da 27. Ahí. Sí, porque vamos a volver a hacerlo. Ahora tenemos aquí esto, 19.500 es igual a 500 por X más 6.000, ¿verdad? Entonces ahí haciéndolo a mano, ¿verdad? También se puede hacer con calculadora, pero lo voy a hacer a mano. Entonces ese 6.000 lo paso a restar al otro lado. Bueno, sí, profe, restándole sí. Yo nada más estoy dando el resultado de cuántos clientes ocupa para hacer 19.500 colones. Ah, pero sí serían 27. Porque aquí, luego, este 500 lo paso a dividir. Serían 13.500 entre 500. Eso es igual a X, que recordemos que X es la cantidad. X es lo que tenemos que encontrar. Y 13.500 entre 500 me da 27. Y de hecho, lo podemos hacer como al revés, ¿verdad? Como para corroborar. Entonces, decimos, bueno, ¿cuánto va a ser el salario si tengo 27 clientes? Bueno, eso va a ser 500 por 27 más 6.000. Y si hago eso en la calculadora, efectivamente me va a dar 19.500. Ah, bueno, ahí sí. Sí, que es lo que ocupa Julia para pagar su deuda. Ok, entonces veamos que en realidad, pues sí es bastante útil. Por ejemplo, de aquí, a veces, a mí bueno, a veces uno de los estudiantes así, principalmente en el colegio, así le preguntan como, profe, ¿pero eso para qué me va a servir? Es cierto que de verdad que en esta situación Julia no se va a poner a escribir en un cuaderno ahí Y y X y todo, pero este tipo de análisis sí me sirve mucho. De verdad que yo en la vida, digamos, a veces no sé, tengo una deuda y necesito saber más o menos, ¿verdad? ¿Será que voy a alcanzar o voy a tener que hacer más horas o voy a tener que, no sé, hacer algo porque no me va a alcanzar? O decir, no, sí, me va a alcanzar, nada más tengo que hacer tal y tal cosa. Este tipo de análisis me sirve mucho para eso, aunque tal vez yo en la vida real no me vaya a sentar ahí y poner que Y es igual, la verdad, pero ya mentalmente uno tiene una idea, ¿ok? Porque a veces es eso, a uno le preguntan, ¿verdad? Como es que es para qué sirve, eso, ¿verdad? Y tal vez no necesariamente así como súper explícito, pero me sirve mucho estos pensamientos para pues analizar esta situación. Ok, vamos a ver otro problemita. Hacemos un descanso y quiero ver unos problemas de exámenes que me encontré. Entonces, vamos a hacer este ejemplo, ¿ok? Que dice, bueno, tenemos un taxista del aeropuerto Juan Santa María que cobra $16, dice ahí, ahora sí se ve bien, como tarifa mínima. O sea, no importa cuánto recorra, le cobra $16, ¿verdad? Está caro, pero bueno. Y luego cobra $3 por cada kilómetro recorrido. Entonces, si recorrió 1 kilómetro, le va a correr los 16 de tarifa mínima fija más $3. Si recorre 2 kilómetros, los 16 fijos más 3 y 3, ¿verdad? Entonces, 3 por 2. Y así sucesivamente. Pues ya ahí ya estamos haciendo un análisis, estamos entendiendo el problema. Y ahorita lo vamos a escribir. Y tenemos un segundo taxista que no cobra tarifa mínima, pero cobra $11 por cada kilómetro. O sea, por cada kilómetro cobra más caro. Entonces, me dicen que plantee la ecuación de cobro por viaje que corresponde a cada taxista. ¿Ok? Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Cómo calcular? Entonces, ¿cuánto me va a cobrar el taxista a mí por viaje? ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, vamos a usar un lápiz más grueso para que se vea mejor. Entonces, vamos a decirle, no sé, que vamos a escribir los datos. Vamos a tener, no sé, que Y1 es el
primer taxista. Vamos a ponerle aquí. Primer taxista, ¿verdad? Bueno, más bien sería, ya sería cobro del primer taxista, más bien sería. Del primer taxista, más bien. Y vamos a tener entonces que Y2 es el cobro del segundo taxista. ¿Ok? Y vamos a tener que en general, ¿verdad? X van a ser los kilómetros recorridos. ¿Ok? Entonces, ya tenemos nuestras variables, por así decirlo. Entonces, ya sé que Y1 va a ser lo que me cobre el primer taxista, Y2 lo que me cobre el segundo taxista, y X van a ser la cantidad de kilómetros. ¿Por qué solo hay una X, verdad? Porque estamos viendo que hay un Y1 y Y2. Porque X son los mismos kilómetros. Ya sea que yo me vaya con el taxista 1 o el taxista 2, voy a recorrer los mismos kilómetros. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que si me voy con un taxista, me va a cobrar diferente y con el otro me va a cobrar diferente también. ¿De qué va a depender eso? De los kilómetros, ¿verdad? Recordando siempre, ¿verdad? Lo del concepto de que hay una variable que depende de la otra. Pero ahora entonces vamos a plantear entonces la ecuación. Vamos, tal vez lo voy a mover esto para acá. Aquí. Vamos a hacerlo más chiquitito para que me quepa. Ok, súper bien. Ahí. Entonces, el problema me decía entonces que el primer taxista cobra $16 fijos y luego $3 por cada kilómetro recorrido. Veamos que es muy similar a la situación de Julia, ¿verdad? Que entonces Y1 me cobra entonces $3 por cada kilómetro recorrido. Entonces por X, porque ya dije que kilómetros va a ser X, más 16 fijos. O sea, de esos 16 de fijos los voy a sumar, porque siempre es la tarifa, ¿verdad? Vamos ahora con el segundo taxista. Veamos que ese segundo taxista no le voy a sumar nada, porque no cobra tarifa mínima, o sea, no hay ningún valor fijo. Entonces, solamente voy a tener un valorcito que depende de X. ¿Cuál es ese valor? 11, porque veamos que cobra $11 por cada kilómetro. Entonces, Y2, que era el cobro del segundo taxista, es igual a 11 por X, X siendo la cantidad de kilómetros. Entonces, ya tenemos mis dos ecuacioncitas, ¿ok? Eso era lo primero que me pedían, el primer paso. Ok. Entonces, vamos a ver qué es lo segundo que me preguntan. Me dicen, determinen cuál taxi es más económico viajar una distancia de 4 kilómetros. Ahora, aquí también a mí me gusta como repasar eso, ya que también a usted como que se le facilita mucho, entonces me gusta repasar esta parte. Igual, vamos a lo mismo, es cierto que yo no me voy a sentar ahí afuera del aeropuerto, o me voy a sentar afuera del, no sé, del súper, por ejemplo, ¿verdad? A calcular ahí, pero le ayuda a uno a ser como más crítico, ¿verdad? No de un solo decir, ay no, como fulanito no me cobra tarifa mínima, entonces me va a salir más barato. Puede que sí, pero va a depender, ¿verdad? De cuánto voy a viajar. Entonces a veces nos dejamos ir como por la primera impresión, pero tal vez a la menos vamos a tomar una decisión en la que nos van a cobrar más. Ok, entonces vamos a ver qué pasa a los 4 kilómetros. Entonces, vamos a calcular entonces el cobro de Y1 cuando son 4 kilómetros. Ah, mira, aquí era, no sé, es 3. Entonces sería 3 por los 4 kilómetros recorridos más los 16 de tarifa fija. 28. Que sería 28. Muy bien, sí, perfecto. Vamos a ponerle el signo de dólar. 18. Ah, no, 28. 28. ¿Ok? Entonces, el primer taxista en 4 kilómetros me cobra $28. Vamos a ver qué pasa con el segundo. Me dice que, entonces, serían los 11 por kilómetro por 4.
Y esos son 44. 44 dólares. Veamos entonces qué sorpresa. Puede que yo haya salido entonces diga, uy, no, mira, este no me cobra tarifa mínima. Me voy a ir con este. Pero vea que Ujú. 4 kilómetros y 4 kilómetros es relativamente poco, o sea, no es tanto. Di, me salió muchísimo más caro. Entonces, o sea, como le digo, no es como que di, tal vez yo ahí fuera al aeropuerto me voy a sentar ahí a exhibir, ya igual, ¿verdad? Pero al menos con este tipo de pensamiento yo me puedo parar ahí como, bueno, sí, parece que no es barato, pero tal vez no. Entonces yo hago ahí un poco de cálculo y me podría dar cuenta que me sale mejor irme con el otro taxista. Y son cosas que realmente pueden pasar. Y bueno, vamos a ver el último que dice, ¿en qué distancia ambos taxistas cobran lo mismo? Esa está ahora como extraña, ¿verdad? Como una pregunta que no hemos... Ah, bueno, voy a ponerle aquí que esto es A, B y vamos a querer hacer aquí. Ok. Entonces, me dice entonces que en qué distancia ambos taxistas cobran lo mismo. Di, ¿cómo hago yo para hacer eso? Di, veamos que básicamente lo que me están preguntando es cuándo Y1 es igual a Y2. ¿Cierto, verdad? Porque habíamos dicho que Y1 es el cobro del primer taxista y Y2 es el cobro del segundo taxista. Pero ¿quién es Y1 y quién es Y2? Bueno, Y1 ya dijimos que es 3 por X más 16 y que Y2 es igual a 11 por X. Entonces, de ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Despejar X. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer el despeje. Entonces, tenemos que, vamos a ver, tengo aquí, vamos a decir que 16 y voy a pasar este 3X a restar, ¿ok? Porque ahí está, aquí está positivo, entonces vamos a tener 11 por X menos 3X. Y bueno, ahí 11 por X menos 3X, tengo que es 8X, ¿cierto? Correcto. Y bueno, ya ese 8 lo paso a dividir. Y entonces vamos a tener que, apenas es que me cupo, X es igual a, bueno, lo escribí al revés. Vamos a tener que X es igual a 2. Entonces veamos qué curioso. Oye, a partir del segundo kilómetro ya cobra lo mismo. Ya se iguala. Y a partir de que sean más kilómetros, ya vimos que el segundo taxista va a cobrar más que el primero. Entonces imagínense, o sea, y 2 kilómetros es poquillo. O sea, ya con que sea 2 kilómetros, da igual con cuál taxista me vaya. Entonces, pues es algo, pues algo interesante que tal vez uno dice, Mejor hubiera voy en ido el bus. o mejor irse en bus, sí, mejor irse en bus, definitivamente sale más barato, digamos, irse en bus. El problema es que lleva mucha maleta uno, ¿verdad? Este, pero digamos que uno se pudo ir, como dicen, pollito, e irse con el taxista que no cobraba tarifa mínima, porque no me cobra tarifa mínima. Di, pero verdad, ya que vaya yo muy lejos, le da uno por la jupa. Bueno, este, vamos a hacer un receso de unos 10 minutos y vamos a hacer unos ejercicios de unos exámenes que me encontré ahí, son dos, y listo. Ok, perfecto. Bueno, entonces como a las... ¿Y qué hora es? 8:10. Sí, a las 8:10. Perfecto. Bueno.
Listo. Volvemos. Listo, profe. Perfecto. Entonces, ya nada más es un ratito, vamos a ver un ejercicio más y la otra semana vemos el otro. Es así súper, súper rápido. Pero para ver cómo pues más o menos que pues puede salir en un examen. Entonces, esta pregunta la saqué de un examen, no sé si como el del 2018 o algo así. Bueno, entonces me dice, bueno, el problema me dice, para ir a un concierto, un grupo de amigos compró entradas y entre todos pagaron 72.000 colones, ¿ok? Y me dice que cada entrada valía 9.000 colones. Entonces, vamos a dejar el problema hasta ahí, ¿verdad? Ya lo leímos, ¿verdad? Entonces, la situación es que un grupo de amigos compró entradas, ¿verdad? A 9.000 colones. En total pagaron 72.000 colones, ¿ok? Entonces, ya ahí podemos poner, por así decirlo, ¿verdad? Que X es la cantidad de entradas. Bueno, más bien la cantidad de amigos, más bien, ¿verdad? 9.000 es el precio de la entrada. Y luego vamos a tener que Y es el pago total, ¿ok? Pero, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? En todas las demás situaciones, como que todavía no sabíamos quién era Y, más bien queríamos descubrirlo. Pero aquí más bien ya sabemos quién es Y, que es 72.000 colones, ¿ok? Entonces ya tengo establecidas como las variables, los datos que tengo. Ahora, dice que cada uno compró su entrada. Entonces, por amigo, se compró una entrada. Y dice que el día del concierto, 2 de los amigos no pudieron asistir. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos de ellos asistieron al concierto? Entonces, veamos, este problema tiene como 2 pasos. Lo primero que necesito saber es cuántos amigos compraron la entrada, ¿verdad? O sea, la pregunta es cuántos asistieron. Pero y primero necesito saber cuántos compraron entrada. Entonces, vamos a ver, primero utilizando así solo variables, que Y, que es el pago total, va a ser igual al precio de la entrada multiplicado por la cantidad de amigos que vayan. ¿Cierto? ¿Verdad? O sea, en general va a ser así. Pero, entonces, en este problema ya sabemos que el pago total fue de 72.000 colones. Entonces, para saber X, despejo. Entonces, este 9.000 lo paso a dividir, perdón. Entonces me va a quedar 72.000 colones dividido entre 9.000. Eso me dice que es. Me dice que entonces, bueno, aquí vamos a hacer. X es igual a 8. Entonces veamos pero ahora hay que poner mucha atención porque estos problemas son súper engañosos y los hacen a propósito. Por eso quería repasar esto. ¿Verdad? 8 ni siquiera está en las opciones, pero ¿qué hice mal? Y no, todo lo hice bien, ya dije que X es la cantidad de amigos, sé que 9.000 es el precio de la entrada, dije que Y iba a ser el pago total y como me dijeron que era 72.000, despejé X y di la cantidad de amigos era 8, ¿verdad? Pero entonces ahí es donde está la importancia de leer bien el problema, porque la pregunta es ¿cuántos de ellos asistieron al concierto? Y antes de eso me dicen que 2 de los amigos no pudieron asistir. O sea, compraron la entrada, pero no pudieron asistir. Entonces, a esta X habría que restarle 2. Entonces vemos que en realidad la cantidad de amigos que asistieron al concierto fueron 6. Ve, y eso que de hecho en este examen, porque de hecho maliciosamente pudieron haber puesto 8. Y entonces a uno se le olvidó cuál era la pregunta y puso 8 y ya. Y vemos que también. ¿Sí? Este problema salió Me en salió el examen de de Cética. ética. Ajá, ¿en serio? Ah, ves, ¿cómo así? Ajá, sí. Sí.
Qué vacilón. Sí. Sí, veamos, y entonces, mira, vea cómo, tal vez un problema de estos, por eso es que quería hacer este tipo de problemas. Puede que yo me sepa, yo sé cómo hacer función lineal, yo sé cómo modelar problemas y todo, pero lo leí mal y ya ahí ya no di la respuesta que era. Porque aquí, como le digo, maliciosamente en las opciones no pusieron 8, pero si pudieron haberlo hecho, alguien se podría equivocar. ¿Por qué? Por no terminar de leer bien el problema. De hecho, 5 el examen. Practica apenas 10, cuarto de todo está. Ay, sí, súper bien, entonces, hasta ya se lo sabía. Bueno, y eh, vamos a ver este otro. Está también interesante, este todavía hay que pensarlo un poquito más. Lo vamos a leer. Dice que, uy, me acerqué mucho. Aquí. Ok. Dice que Marcos compra en un supermercado una bolsa de arroz a 2.400 colones. Entonces, el arroz, ay, arroz, arroz le costó 2.400 colones. Bueno, me falta el símbolo de colones. Ahora sí, 2.400 colones. Ahora sí. Después dice que 2 kilos de huevo a 2.150 el kilo. Ok, entonces, los huevos sería entonces 2.150 que cuesta el kilo por 2 porque compró 2, ¿verdad? Entonces es un total de 4.300, ¿ok? Y una salsa, ¿verdad? Pero resulta que la salsa no me dicen cuánto cuesta. Entonces le pongo que es X, ¿ok? Ahora, dice que pagó con un billete. Vean esta pregunta porque uno dice, puede quedar patinando aquí. Me dicen que si pagó con un billete de 20.000 y le devolvieron 12.800, ¿cuántos colones costó la salsa? Ok, entonces, yo entonces necesito saber, o sea, ya sé, digamos, como todo lo que compró Marcos, pero ahora necesito saber cuánto le costó todo. Entonces fácil. Si pagó con un billete de 20.000 y le dieron vuelto, lo que hago es restarle ese vuelto, ¿cierto? Correcto. Entonces, mira, entonces me doy cuenta que lo que pagó Marcos fue 7.200. ¿Ok? Porque me dio un billete de 20.000, le dieron 12.800 de vuelto, pagó 7.200. Quiere decir entonces, bueno, aquí me faltó decir que Y es el pago, me faltó decir. Entonces quiere decir que el pago, que fue de 7.200, incluyó todos estos artículos, por así decirlo. Mira que ya tengo todo para armar, digamos que mi función lineal, porque el pago total, que primero lo vamos a llamar Y, para seguir como la idea de la función lineal, es, el pago total fue igual a los 2.400 del arroz más los 4.300 de los huevos, más lo de la salsa, que no sé cuánto es X, ¿verdad? Pero quiero averiguar X, pero ya sé cuánto fue lo que pagó Marcos, o sea, ya sé el valor de la Y. Entonces digo que 7.200 es igual a 2.400 más 4.300, ahí me faltó un cero, más X. Lo que hago es que paso ese 2.400 y este 4.300 a restar al otro lado. Entonces me queda 7.200 menos 2.400 menos 4.300 va a ser igual a X, que recordemos X era el valor de la salsa. De ahí ya nada más hago esa resta. Y me dice entonces que la salsa valía 500 colones.
Y bueno, aquí tengo la opción, de hecho, aquí está, 500. Entonces, ve, este es otro problema que igual vamos a lo mismo. Uno se puede saber función lineal y puede saber que y es igual a mx más b y que m es la pendiente y que b y verdad y todo eso. Pero si no supe analizar el problema, no voy a poder resolverlo. Entonces es muy importante eso, leer el problema bien y entenderlo, entender cuáles son las variables, cuáles son los datos que me están dando, qué es lo que me están preguntando, porque a veces uno contesta lo que no le están preguntando, y entonces ese tipo de cosas. Pero bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Ahorita, apenas termine, eh, subo el video. Vamos a parar Muchas esto. gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. De verdad que está muy interesante. Ajá, qué dicha. Y bueno, ahora ya tiene una idea ahí del tema para cuando repase con su profesor y ya si le sale alguna preguntilla, como que usted ve que es una situación de este tipo, ya pues sabe cómo Ujú. hacer. Sí, gracias. Bueno, mucho gusto. Buenas noches. Nos vemos la otra semana. Nos vemos.